Muy buenas tardes, estudiantes. Sean bienvenidos a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta tarde tengo el honor y el privilegio de poder dar inaugurada nuestro ciclo académico 2021 con la clase de bioseguridad. Iniciaremos presentando nuestros contenidos programáticos. Hablaremos acerca de la definición de bioseguridad y sus principios, los tipos de riesgo en el laboratorio, niveles de bioseguridad, y en este punto nos centraremos en la definición y la utilización de un nivel de bioseguridad 1 y nivel de bioseguridad 2. Hablaremos de un tema tan importante como lo es la bioseguridad por el virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19. ¿Qué significa la palabra bioseguridad? Cuando nos damos cuenta, la palabra bioseguridad es una palabra compuesta. Descomponemos esta palabra y vemos bio, que significa vida en griego, seguridad, que significa libre de daño, riesgo o peligro. Cuando queremos encontrar una definición entonces de bioseguridad que pueda globalizar su utilización a nivel del ser humano, es bien difícil poder establecer entonces un significado compuesto. Entonces decimos que bioseguridad va a ser esa calidad de que la vida vaya a ser libre de todo daño, riesgo o peligro. Cuando establecemos una definición técnica de lo que significa bioseguridad, establecemos el concepto de la Organización Mundial de la Salud, en donde nos indican que esta va a ser el conjunto de normas y medidas que nos ayudan para proteger la salud frente a algún riesgo inminente a los cuales puede estar expuesta una persona desarrollando alguna actividad laboral u ocupacional. Por ejemplo, vemos aquí en la figura varios riesgos a los cuales una persona puede estar expuesta frente a la realización de alguna actividad que realice. Entonces, aquí se nos plantea un cuestionamiento. ¿A quiénes se aqueja esa responsabilidad de la bioseguridad? Cuando nosotros vemos estas imágenes que les estoy demostrando en este momento, vemos que, bueno, aquí hay una parte de la población que está queriendo ser parte de un todo, ¿verdad? Pero si yo veo esta imagen que está abajo, demostramos que hay manos entrelazadas, aquí hay unión. Cuando yo les menciono, bueno, ¿quiénes son los responsables de la seguridad? Les pongo esta imagen de la barca. Todos debemos subirnos a esa barca. Entonces, la definición de esto es que todos somos los responsables de estas normas y técnicas para que se puedan llevar a cabo de forma exitosa. Y por supuesto, nuestra finalidad va a ser seguridad y evitar los riesgos mediante este cumplimiento de estas técnicas. Hablamos entonces de que la bioseguridad va a ser un aspecto muy importante de la calidad de atención sanitaria. Ya vimos en la diapositiva anterior que sí es un todo, ¿verdad? Todos somos los responsables que se debe dar esta bioseguridad. Entonces, debe ser concebida como un derecho de quienes, de los pacientes, de la población en general y de quienes trabajan en salud. Aquí volvemos a repetir este concepto de que la bioseguridad es responsabilidad de todos. Cuando hablamos de principios de bioseguridad, hablamos de un término bastante importante que es contención. Este se va a utilizar para poder describir métodos seguros para poder manejar estos materiales bioinfecciosos, ya sea en el medio ambiente de un laboratorio o donde vayan a ser manipulados. Entonces se establecen 3 principios importantes de bioseguridad, los cuales debemos de cumplir a cabalidad. El primero es universalidad, las barreras de protección y medidas de eliminación. Estaremos hablando de cada una de ellas en las siguientes diapositivas. Universalidad. Cuando tomamos a detalle esta imagen que les estoy demostrando,
nos damos cuenta que vemos personas con diferentes características físicas. Vemos una persona jovencita, ¿verdad?, de sexo femenino, una persona de raza africana, vemos una persona de edad mayor, vemos una persona que está utilizando lentes, por ejemplo. Hablamos entonces de universalidad, de asumir que toda persona es portadora de algún agente infeccioso hasta no demostrar lo contrario, sin importar su estrato social, su sexo, religión, entre otras características que pueda definir a un individuo. Debemos de seguir estas precauciones universales. Barreras de protección. Estos van a ser los elementos que van a proteger a una persona de transmisión de infecciones o enfermedades. Los vamos a clasificar en dos grandes grupos: las barreras físicas, como por ejemplo guantes, elementos de protección respiratoria como las mascarillas, lentes de seguridad, gorros, las batas y por supuesto incluimos acá el lavado de manos. Barreras inmunes. Al hablar de estas barreras inmunes nos referimos a vacunas. Hay dos vacunas importantes que como estudiantes de medicina debemos de estar protegidos desde ya. Hablamos de la vacuna de la hepatitis B y la vacuna de la influenza. El lavado de manos. Lavar las manos con agua y jabón debe tener una duración de 40 a 60 segundos. A continuación escucharán un audio de los pasos cómo debemos lavarnos las manos. Lavar las manos de manera correcta es fundamental para protegernos y proteger a los demás de enfermedades, incluyendo el COVID-19. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, debemos mojar nuestras manos, luego cerrar la llave con el dorso de la mano. Frotar el jabón en pasta o depositar una cantidad suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Luego, frotar las palmas de las manos entre sí, por lo menos 20 segundos. Frotando la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Luego, frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. El siguiente paso es frotarse el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Es necesario frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Finalmente, enjuaga las manos con suficiente agua y sécalas con una toalla de tela o papel desechable. Recuerda que tener las manos limpias reduce la propagación de enfermedades como el COVID-19. Yo puedo detener la propagación. Yo salvo vidas. Limpia tus manos con alcohol en gel. La duración de este procedimiento debe ser de 20 a 30 segundos. Es muy importante que revisemos la concentración de gel que estamos utilizando para desinfectar nuestras manos, para poder garantizar que este sea eficaz y pueda neutralizar virus y bacterias. Tenemos que tener una concentración de al menos 60% a más. Sabemos que de nuestra vida cotidiana podemos estar en contacto diariamente con microbios que estos puedan llegar a nuestras manos y causar enfermedades. Si nos visualizamos en la figura que está en la derecha, los invito a que podamos tomar paso a paso los procedimientos que tenemos que tener para poder tener nuestras manos seguras. Medidas de eliminación. Estas van a ser todos aquellos procedimientos a través de los cuales se van a procesar los materiales que vamos a utilizar en la atención de los pacientes. Cuando hablamos de todos los procedimientos, hablamos desde la manera en que nosotros los vamos a clasificar hasta cómo se va a dar el proceso de eliminación. Vamos a dividirlo en dos, en objetos cortopunzantes y objetos no cortopunzantes. Clasificación de residuos hospitalarios, normas internacionales de eliminación de desechos. Vamos a clasificar en dos grandes grupos: desechos no cortopunzantes y desechos punzocortantes.
Al hablar de no cortopunzantes, hablamos de una gama de colores, la cual va a clasificar cada uno de los desechos que van a ser contenidos en estas bolsas. Color verde. Se contiene residuos no peligrosos, desechos biodegradables y no reciclables. Color rojo. En el color rojo va a estar contenido residuos infecciosos, desechos con riesgo biológico. El color rojo va a representar una alerta, un peligro, cuidado. Color negro. En el color negro vamos a contener desechos comunes. Color blanco van a estar incluidos los depósitos de vidrio, plásticos y frasco de medicamentos. Hablamos entonces de los desechos punzocortantes. Cuando hablamos de este tipo de desecho, vamos a hablar de aquellos que pueden perforar. Hablamos, por ejemplo, de agujas, de bisturís, y para ello vamos a necesitar estos contenedores rígidos para evitar que sean un riesgo. Les pongo en la imagen, ¿verdad?, un ejemplo de este tipo de contenedor, el cual va a evitar que tanto la persona que maneja estos desechos, la persona que lo elimina, la persona que lo traslada, pueda significar un riesgo para su salud el realizar su labor. Enfermedades transmisibles, lista de enfermedades profesionales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT 2010. La bioseguridad es sumamente importante dentro del trabajador de salud. La exposición ocupacional está definida como el acto de exponerse de un trabajador sanitario dentro de su actividad laboral al contacto con sangre, tejidos o fluidos que sean potencialmente contaminados. Les menciono acá una lista de agentes biológicos que han sido reportados como agentes causales de infección en algunos trabajadores de salud frente a su actividad laboral. Sería interesante conocer en un futuro qué porcentaje de trabajadores de salud fue infectado por COVID-19 realizando su ocupación laboral. La infección del personal de laboratorio depende de la interacción de los siguientes factores: extensión de la contaminación, volumen del área involucrada, vía de infección, ya sea ingestión, vía percutánea e inhalación, características del microorganismo y susceptibilidad del hospedador. ¿A qué definimos riesgo? Definimos riesgo como la probabilidad que tiene una persona de poder generar o desarrollar algún efecto adverso a su salud bajo alguna condición de exposición que lo conlleve a estar en peligro. Los tipos de riesgos son riesgos químicos, riesgos físicos, y dentro de los riesgos físicos vamos a incluir también los riesgos ergonómicos, riesgos biológicos, riesgos psicosociales y riesgos mecánicos, los cuales hablaremos a continuación. Riesgo físico. El riesgo físico se define como un agente, factor o circunstancia que pueda causar un daño con o sin contacto. Va a estar íntimamente relacionado con factores ambientales y va a depender de las características físicas de los objetos que puedan causar o actuar sobre un individuo produciendo un efecto dañino. Mencionamos acá y en la imagen la simbología del riesgo físico. Es muy importante que podamos identificar cada uno de los símbolos porque ante cualquier eventualidad nosotros sabemos ante qué nos estamos enfrentando. Vemos una señora, ¿verdad?, con un ruido totalmente fuerte que está provocando algún daño a nivel de audición. Vemos situaciones de postura, ¿verdad?, de una mala postura que puede ser causante de un riesgo ergonómico. Y vemos acá poca iluminación, ¿verdad?, una persona que está leyendo frente a la que tenemos enfrente, ¿verdad?, con una adecuada iluminación. Esto puede provocar un riesgo, ¿verdad?, para su salud. Riesgos químicos.
Los riesgos químicos es la probabilidad que un contaminante químico pueda entrar en contacto con una persona o con el medio ambiente y pueda generar algún tipo de consecuencia adversa. Puede afectarnos a través de 3 vías: vía inhalatoria, a través de digestión o a través de contacto con la piel. Vemos acá, y vuelvo a resaltar, siempre identifiquemos los símbolos para que entre cualquier situación nosotros sepamos ante qué nos estamos enfrentando. Riesgo biológico. Llamamos riesgo biológico a esta exposición que podamos tener frente a microorganismos que puedan causar infecciones de acuerdo a nuestra actividad laboral. Mencionamos acá tejidos y fluidos, ¿verdad?, que puedan portar algún material bioinfeccioso. Y la transmisión pues puede ser por vía respiratoria o inhalatoria. Podemos mencionar digestiva, a nivel percutáneo, ¿verdad?, a nivel sanguíneo, piel o a través de las mucosas. Fluidos corporales. Van a ser todas las secreciones o líquidos biológicos, fisiológicos o patológicos que se producen en el organismo. Entre ellos podemos mencionar la sangre, el semen, las secreciones vaginales, la leche materna y líquidos de cavidades cerradas. ¿Cuál debe ser nuestro actuar frente a un accidente laboral de riesgo biológico? Primero, registro y evaluación del accidente. 2. Realización de serologías. Esto quiere decir evaluación sanguínea de enfermedades transmisibles en el accidentado y en el paciente fuente. Se debe iniciar lo antes posible una profilaxis post-exposición, siendo un término de máximo de 72 horas para ser iniciado. Debemos realizar las siguientes serologías: una prueba rápida de VIH, una prueba de hepatitis B y serologías de virus hepatitis C. Cabe resaltar que para hepatitis B contamos con una vacuna, lo cual es importante desde ya que pensemos estar protegidos. Si en dado caso fuera un accidentado, el cual está expuesto frente a una persona, por ejemplo, que tenga hepatitis B, es importante conocer qué tantos anticuerpos o qué tanta defensa logramos obtener a través de la vacunación. Niveles de bioseguridad. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC de los Estados Unidos, especifica 4 niveles de bioseguridad. Estos van a ser una combinación de prácticas y técnicas de laboratorio, equipos de seguridad e instalaciones específicas para cada una de las situaciones. Como mencioné, se describen 4, los cuales van desde el 1 al número 4, y para fines de nuestro curso de biología vamos a estudiar nivel 1 y nivel 2. Hablaremos ahora del nivel de bioseguridad 1. En este nivel se va a trabajar con agentes que van a representar un peligro mínimo para el personal de laboratorio y para el ambiente. El acceso a este laboratorio no va a estar restringido. Las prácticas, los equipos de seguridad, el diseño y la construcción de este nivel van a ser adecuados para laboratorios que van a estar destinados para la educación o capacitación a nivel secundaria o universitario. En este laboratorio se van a trabajar cepas que van a ser caracterizadas por no generar enfermedad en humanos. Dentro de las medidas que se toman en este laboratorio está el lavado de manos. Nivel de bioseguridad 2. Este nivel de bioseguridad es muy similar al nivel 1. En él vamos a manejar agentes de peligro moderado hacia el personal de salud y al ambiente. Las prácticas, equipos, diseño y la construcción de sus instalaciones van a ser aplicables a laboratorios educativos, diagnóstico y clínicos.
Vamos a tener trabajos en este nivel con sangre, fluidos corporales, tejidos de células primarias humanas, en la cual cabe resaltar que vamos a desconocer si hay o no la presencia de un agente infeccioso. Este tipo de agente que hemos estado mencionando puede causar enfermedad grave. La vía de transmisión en este tipo de nivel va a ser sanguínea. No está permitido aquellos agentes que se puedan transmitir vía inhalatoria. Sin embargo, si sabemos que vamos a trabajar con algunos fluidos bioinfecciosos, tenemos que tener la utilización de barreras primarias y secundarias. Hablaremos un poco acerca de la importancia de la bioseguridad en lo que nos aqueja la actualidad, pandemia SARS-CoV-2 COVID-19. A inicios de diciembre del 2019, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, nos anuncia el reconocimiento de un nuevo coronavirus en Wuhan, China, que marcó el inicio de una enfermedad emergente y de atención a nivel mundial. Hablaremos ahora acerca de la cronología de la pandemia por COVID-19. Trazaremos a través del tiempo algunos datos importantes y relevantes de mencionar. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades CDC anuncia en diciembre el reconocimiento de un agente infeccioso que causó un brote de neumonía en personas relacionadas en su mayoría por ser trabajadores del mercado de mayoristas de mariscos de la ciudad de Wuhan, China. En enero, la Organización Mundial de la Salud nos informa que este brote ha sido provocado por un nuevo coronavirus y el 14 de enero nos menciona que hay un riesgo posible que este coronavirus pueda tener transmisión entre seres humanos. En marzo del 2020 se trazan algunos datos bastante importantes anunciando que la Organización Mundial de la Salud nos indica que esta enfermedad causada por el nuevo coronavirus se denominará COVID-19. El 11 de marzo se verifican niveles alarmantes de propagación de la enfermedad a nivel mundial, por lo cual la Organización Mundial de la Salud considera que esta enfermedad se puede verificar como una pandemia. Siguiendo la línea de marzo, verificamos que el 13 de marzo Europa se convierte como el epicentro de la pandemia. El primer caso reportado en Guatemala fue el 13 de marzo y el 23 de marzo Estados Unidos se convierte y continúa siendo el epicentro de la pandemia. Datos importantes a través del tiempo en la búsqueda de una vacuna segura y eficaz, nos menciona el 15 de junio un mecanismo el cual se denomina COVAX, que nos asegura y garantiza el rápido acceso y justo equitativo de las vacunas. Nosotros como país, el 21 de julio, estamos inscritos con el mecanismo COVAX. Datos relevantes. Se menciona que las primeras personas vacunadas fueron reportadas a mediados de diciembre. Nosotros como país estamos en espera de que las autoridades nos puedan informar el ingreso de las vacunas a Guatemala. Casos reportados a nivel mundial del 6 de enero del 2021, una actualización realizada por la Universidad de Medicina de Johns Hopkins. La pandemia por el COVID-19 ha realizado estragos a nivel del mundo. Tenemos un total de 87.150.958 casos reportados. Total de muertes se reportan 1.881.926 afectados. Dentro del listado de países mayormente afectados y que en la actualidad son epicentro de la pandemia, se menciona Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y Reino Unido. Mencionamos algunos países también afectados por la pandemia que se encuentran dentro de los primeros lugares: Colombia, Argentina y México, de color naranja. Y por supuesto nos interesa saber cómo se encuentra nuestro país. Estamos con 140.202 personas afectadas. Indicaciones de seguridad por COVID-19. En el transcurso del tiempo se nos ha trazado todas las indicaciones para poder
prevenir la transmisión de COVID-19. Se ha establecido una distancia social de 1.5 a 2 metros entre persona y persona. Sin embargo, el distanciamiento social per se no es suficiente para desacelerar esta transmisión. Las mascarillas son más efectivas cuando todos las utilizamos. Las mascarillas no van a reemplazar la práctica del distanciamiento social. Se indica entonces un uso universal y adecuado de la mascarilla. Higiene de manos con agua y jabón o gel alcohol de al menos 60%. Utilizar antes y después de colocarse la mascarilla. Indicamos entonces la utilización de mascarillas quirúrgicas o de tela de 2 capas y mascarillas N95 para personal de salud. ¿Cómo podemos entonces ayudar a desacelerar los síntomas? Lavándonos las manos con agua y jabón o alcohol en gel con una concentración mayor al 60%. Utilizando mascarilla. No saludándonos con apretón de manos ni abrazos. No acudiendo a lugares donde hay multitudes. Si hemos estado en contacto estrecho con alguien con COVID-19, podemos estar infectados. Si se iniciara síntomas leves como tos, fiebre, la indicación es quedarse en casa, aislarse y vigilar los síntomas. Para un reconocimiento y reporte oportuno de casos es importante que conozcamos los síntomas que aquejan esta enfermedad de COVID-19. Fiebre, se puede presentar tos seca, cansancio, malestar general, dolor de garganta. Entre otros síntomas que afectan a algunos pacientes se reporta la congestión nasal, el dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales como la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y erupciones cutáneas. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en el Acuerdo Ministerial 300-220, publicado el 22 de diciembre del 2020, en el artículo 2, Normas Esenciales de Prevención y Protección Sanitaria, reporta el uso universal y adecuado de la mascarilla, un distanciamiento social o físico no menor a 1.5 metros, la higiene de manos con agua y jabón o gel alcohol al menos de 60%, mascarillas quirúrgicas o de tela de 2 capas y N95, protección facial, docente, personal administrativo y de servicio de todo el centro educativo, ventilación natural en las aulas, distanciamiento permanente, organización de las aulas y mobiliarios o cualquier actividad debe asegurarse 1.5 metros cuadrados. Higiene de manos, limpieza y desinfección de las superficies antes y después de cada jornada. La limpieza y desinfección de objetos y superficies nos evitará el contagio de COVID-19. Sabemos con el tiempo que el virus que causa el COVID-19 puede sobrevivir en objetos y superficies por horas hasta días, dependiendo del material que éste contenga. Para ello, se nos ha establecido entonces ciertos pasos de limpieza que debemos de tener para poder evitar este contagio. Hay que limpiar y desinfectar con frecuencia, más si ha sido un objeto o una superficie que está con alto contacto de personas. Primero podemos limpiar con agua y jabón si esta superficie nos lo permite. Desinfectar con un paño o papel mojado de alcohol al 70% a 90%. Asegurar que en esta habitación esté ventilada. No abusar de la desinfección en cantidades que puedan ser tóxicos para el ser humano y se indica no combinar los productos de limpieza y desinfección. Al terminar de realizar todo el procedimiento de limpieza y desinfección se debe lavar las manos con agua y jabón. Es importante que conozcamos las reglas del salón de laboratorio desde la unidad de biología celular y molecular.
Ingreso obligatorio con bata únicamente dentro del laboratorio. Nuestro lavado de manos antes y después de la realización de la práctica. El uso de guantes por cada práctica. Descartar punzocortantes en los recipientes rojos correspondientes. Descartar residuos que mantuvieron contacto con material bioinfeccioso como algodón, jeringas sin agujas, hisopos, caja de Petri, pipetas Pasteur en la bolsa correspondiente a material contaminado, roja con el símbolo de biopeligroso. No se puede comer, beber, maquillarse, usar teléfono celular dentro del laboratorio. La utilización de lentes cuando la práctica lo aplique o cuando haya riesgo de salpicadura. Los papeles no contaminados, empaque de jeringas, material de oficina, se debe de descartar en recipientes comunes de color negro. Derrames y accidentes deben ser notificados a su docente. No debe manipularse ojos ni cara durante la realización de la práctica de laboratorio. El cabello largo debe ser recogido. A nuestras reglas de laboratorio se deberá implementar el artículo 2 de las normas esenciales de prevención y protección sanitaria, Acuerdo Ministerial número 300-2020, 22 de diciembre del 2020. Muchas gracias, estudiantes, por su atención. Espero que esta clase haya sido de ayuda para su educación a distancia. Limpia tus manos y salva vidas. A continuación encontrarán anexos los cuales serán de apoyo a su clase de bioseguridad.